Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro. Y yo soy Caro. Y juntos estamos bajo techo. Porque somos comunes mortales. Y bueno, entre tantas cosas, el tema de estar en cuarentena y que las compras sean tan difíciles de hacer, me ha hecho estar muy al pendiente de que no se me dañe nada en la refri. Y hoy me llevé la triste noticia de que se me dañaron los tomates. Pues les cuento que para que no se dañen los tomates ha sido de darles la vuelta con frecuencia. Vaya hecho que yo no sabía, y como no lo supe, se nos dañaron. Así que entré en una ligera paranoia, ya que toca ver la manera de comprar. O te decides o te resignas a salir y exponerte al virus, o miras algún tipo de delivery. Pero bueno, los deliveries de acá tardan de 2 a 3 días en entregarte el producto. Así que esperemos que el día de mañana el delivery de la huerta me traiga los tomatitos que tanto me gustan. Sí, esperemos que sí. Y obviamente, bueno, entendemos la demora de las entregas, ya que no solamente nosotros estamos pidiendo a los deliveries, también hay mucha gente y bueno. Y son eventos, son cosas improvisadas, ¿no? Exactamente. Antes acá no habían deliveries de cosas así. Exacto. Y bueno, esperemos que los tomatitos lleguen lo más pronto posible. A mí te gustan, ¿verdad? Sí, a mí también me gustan. Qué ricos que son. Bueno, vamos con un tema que a nosotros nos ha tenido en vela 2 días, sea por las investigaciones que hemos hecho, los hemos hecho directamente, como también las repercusiones y las situaciones como se están dando hoy. Vamos a hablar directamente de que cómo es que las portadas de la revista The Economist, para los que no conozcan The Economist, es esta revista de economía, que son tan cargadas de hechos futuros. Para entrar en contexto, The Economist es una revista mensual de carácter económico, político y social, que sus portadas suelen llamar la atención de manera exagerada, sea por la creatividad de los mismos o por ser una especie de Nostradamus sobre asuntos políticos, económicos, sociales y tecnológicos del mundo. Realmente llaman muchísimo la atención. Así es. Y, por ejemplo, ellos sacan cada cerca de fin de año o un mes antes del fin de año, sacan portadas en las cuales van a más o menos de lo que sería el mundo en el siguiente día. Por ejemplo, The World... En el siguiente año. El siguiente año, perdón. The World in... por ejemplo, The World in 2020, The World in 2019 y así. Entonces, por ejemplo, en noviembre 21 del 2019, The Economist presentaba la famosa portada de The World in 2020, el mundo en el 2020, en el cual el diseño de la misma es una especie de test de agudeza visual, el cual cuando hemos ido a un oftalmólogo y para que nos mida la visión, ahí generalmente nos ponen al fondo, nos ponen una serie de letras al azar y esta tenemos que leerlas. Ese es el diseño, en el cual les invitamos de que vayan y pongan ahí como ese portada de Economist, The World in 2020 o El Mundo en el 2020 y se van a dar cuenta. Como decíamos, tienen este diseño para precisar la falla visual, pero en el lugar de presentar letras al azar, como es en este test, presentan palabras y las cuales estas son claves de lo que sería más o menos lo trascendental del año 2020. Y tales claves, como les habíamos comentado, lo hemos desentrañado a continuación. Un detalle importante para comentar es que no nos basamos en ninguna investigación. Esta investigación la hicimos como comunes mortales, ¿no? Es increíble lo que hemos hallado y cómo está conectado con el presente y lo que hemos vivido en lo que va del año. El cual, cuando esta portada salió, fue con la fecha noviembre 22 del año 2019. Así es. Muchos canales de misterio trataron de descifrarla, pero hay que volverla a analizar, ya que han pasado muchos hechos en estos últimos meses, que cambiarían completamente el contexto con la que antes fue, valga la redundancia, analizada. Así es. O sea, más o menos cuando fue lanzado 4 meses atrás, hicieron un análisis, pero hoy hay que volverlo a hacer. Primero, podemos observar las primeras 4 palabras, las cuales son muy fáciles de precisar. The World in 2020, el mundo en el 2020. Pero, ¿qué es lo interesante de estas 4 palabras? Es que si nos fijamos, es que el año 2020 tiene el color de la bandera de Italia.
Y qué extraño que, por ejemplo, Italia sea hoy por hoy uno de los países más complicados y afectados con el tema del COVID-19, sobre todo con la cantidad de muertos que lastimosamente sigue teniendo hasta el día de hoy. La siguiente palabra que encontramos ahí es Trump, a lo que aducimos que hace referencia al juicio político que vivió el presidente de Estados Unidos. Valga la pena recalcar, muy pocos presidentes en la historia de Estados Unidos han tenido que pasar por este tipo de juicios políticos. Y en contexto de las actividades actuales, el presidente Trump ha sido un personaje sumamente polémico, más de lo que suele ser por normalidad. Así es. Y hoy lo hemos relacionado con asuntos de que decidió quitarle el presupuesto a la Organización Mundial de la Salud, ya que ésta no presentó información demasiado verídica o real de lo que es el coronavirus, y no fue clara en su toma de decisiones al inicio de la pandemia, ya que estaba muy confiado de que se trataba de una gripe normal, por lo cual sus boletines de salud tampoco tienen información muy verídica. Sí, y sobre todo si nos hemos fijado también en los tweets, que él es un devorador de tweets. Le gusta tener el foco del tweet encima de él. Sí, perdón, depredador de tweets. En el cual también, en un principio, él lo tomó esto como algo muy leve. Luego le quiso dar más el carácter como tal de una pandemia. Y obviamente luego se volcó a atacar directamente a China, ¿no? Que, digamos, en este caso, sí hay la tela de duda en la cual cae sobre el gobierno al esconder todas este tipo de pruebas, en la cual ustedes pueden escuchar en nuestro podcast número 7, China miente. Escúchenlo, podcast 7. La siguiente palabra es Brexit. Como ya saben, este año realmente fue decisivo para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el llamado Brexit. Y este año estará cargado de negociaciones intensas entre Gran Bretaña y la Unión Europea, ya que tienen tan solo este año para establecer qué medidas van a tomar a nivel de cruce de personas y comercio, ya que si sabíamos desde el anterior año, se viene postergando la salida completamente de la Unión Europea. Y este año lo lograron, pero todavía quedan hasta el 30 de diciembre del 2020 para, como les digo, establecer negociaciones de comercio para los países que, digamos, están convergiendo con Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña, tienes hasta este año para atar todos tus cabos sueltos. Así es. Ahora, por otro lado, fue noticia mundial que Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, tuvo un contagio de coronavirus y lastimosamente hace una semana estuvo en cuidados intensivos, y eso fue una noticia bastante grave, ya que se trata de un primer ministro. Entonces, generalmente esto a nivel de los sociólogos es un poco complicado, ya que la gente espera de que, por ejemplo, presidentes, primeros ministros, celebridades se curen de esta cuestión, porque es generalmente gente que tiene más poder económico y puede tratarse de mejor manera. Entonces, por eso es que fue la situación de Boris Johnson fue una noticia. La siguiente palabra que encontramos es AI, que son siglas realmente, que hacen referencia a la inteligencia artificial. Se establece que este año se va a instaurar una gran capacidad de inteligencia artificial, sea en el uso de nuestros gadgets del día a día, en cosas de la casa, temas de la oficina, así también como en el campo médico, ya que la inteligencia artificial hoy por hoy va a tener un mayor papel en la vida del humano y transformar la forma en que las personas trabajan, sobre todo, ya que se va a fomentar mucho debido al coronavirus el teletrabajo. Adicionalmente, va a ser un factor trascendental en temas médicos, ya que pueden generarse herramientas que nos ayuden a detectar con más velocidad las personas que estén contagiadas por este nuevo virus. La siguiente palabra
que nos encontramos es Tokio. Y Tokio iba a ser en el 2020 el anfitrión de los Juegos Olímpicos. Pero lastimosamente por la pandemia mundial tuvo que reprogramar su fecha del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Ahora también, en la actualidad, como se sabe, Tokio fue uno de los países que hizo extremadamente bien las cosas en lo que se refiere al COVID-19. Por ejemplo, cómo manejó la problemática de las pruebas y cómo no tuvo que frenar por mucho tiempo su actividad comercial y de diario vivir. Muy bien, Tokio. Por otro lado, la siguiente palabra que encontramos es Mars. Mars, que significa Marte. En el año 2020 sería el arranque de 4 misiones robóticas hacia este planeta, lógicamente encabezadas por las principales potencias espaciales, como son Estados Unidos, Europa y China, las cuales pretenden con éxito que sus vehículos de exploración lleguen a este planeta, con la intención de ser los primeros en hallar indicios de vida. Por lo tanto, este es algo bastante importante para recalcar. Por otro lado, tenemos un fenómeno astrológico que implica la triple alineación planetaria de Júpiter, Marte y Saturno, quienes darán un recorrido especial acompañando al satélite natural de la Tierra. Lo interesante de este fenómeno es la fecha, ya que fue del 18 y 19 de marzo, cuando la pandemia del coronavirus empezó a estar presente en casi todo el globo terrestre. Ah, qué bien. Qué interesante que se ve este fenómeno. Sería... No, aquí no se lo vio, ¿no es cierto? O sea, no tenemos terraza. Y aparte todavía es muy iluminado. Y hay full edificios alrededor. Exacto, tal cual, qué pena. La siguiente palabra es climate, que es lo que se traduciría a clima. Este 20 va a ser crucial para lo que se refiere a temas de control ambiental, para evitar el aumento de la contaminación y así poner más énfasis en el problema del calentamiento global. Por otro lado, la pandemia del COVID y acompañado el aislamiento de varios países junto con cuarentenas, ha logrado que se reduzcan las emisiones de CO2, como también el mejoramiento de varios medios ambientes como ríos y playas. Y esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en las mediciones ambientales de las páginas de los gobiernos, como también hay documentación por medio de drones, en los cuales se van notando cómo las playas y los ríos están mucho más limpios, de cómo, por ejemplo, en algunas ciudades que son plagadas de smog, están mucho más claras. Entonces, por ese lado, digamos que sería un gran impacto a nivel de limpiar el planeta. Incluso el cielo ahora es muchísimo más azul, de verdad, de verdad. Sí. Por otro lado encontramos la palabra, mejor dicho, las letras X, Y e Y, que en este caso no representan un número romano. Es más bien el nombre del presidente de China, Xi Jinping, espero estarlo pronunciando bien. Casi todo lo que informa este presidente siempre se encuentra con una tela de duda bastante terrible, ya que al estar en un gobierno comunista, que yo podría decir que es bastante dictatorial, siempre suele maquillar todo lo que informa. Y en este caso del coronavirus, como habíamos comentado en nuestro podcast 7, pensamos, y escúchenlo, y demostramos que lo más probable es que China esté mintiendo. Así es. Escuchen nuestro podcast número 7 en Por su favor. plataforma favorita. La siguiente palabra es recession, en la cual obviamente se traduce a recesión. Aparentemente nadie se veía venir el gran problema económico que nos encontramos el día de hoy. Se temía de una recesión este año, pero obviamente por otro tipo de situaciones. Nadie se veía venir este tipo de cuestiones como las afectaciones por la pandemia, por el COVID-19. Por el resultado de la pandemia mundial y obviamente por sobre todo la agresividad del contagio del virus chino, que es cómo nos ha afectado en el día a día. Es así que varios expertos, economistas y sociólogos anuncian que en Estados Unidos y en varios países de Europa, y obviamente como carambola nos llegan a los países latinos de peor manera, la recesión va a ser 4 veces peor
que la misma por la recesión que se vivió por la burbuja hipotecaria o la conocida crisis de los subprime. Eso es algo bastante terrible, en la cual nosotros tenemos que ver la manera de cómo pasar, dar el salto de, en realidad, más bien hacer cosas digitales, más bien para poder nosotros globalizarnos de ese modo. En pocas palabras, entramos en estado de sobrevivencia. Así es. Porque ya los negocios quizás no funcionen como funcionaban, o ciertas actividades hasta que salga la vacuna no se podrán dar lastimosamente. Exacto. Siguiente a esta palabra encontramos MOD. Mejor dicho, son siglas. Estas siglas son MOD, siglas en inglés que representan o significan Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa en esta crisis que estamos viviendo tiene un papel bastante importante, ya que está al mando de salvaguardar que se cumplan las disposiciones dadas por todos los estados, con la finalidad de proteger la integridad de las personas. Es por eso que, por ejemplo, en nuestro país, que es Ecuador, los militares están en las calles verificando que se cumplan tanto las normas de movilización como las de circulación permitidas, solamente para los sectores permitidos. Pero su papel más importante se va a ver en un caso extremo, que esperemos que nunca llegue, que va a ser cuando el tema del abastecimiento de alimentos se termine, lo cual, en base a estudios sociólogos y de estudios psicológicos, podría generar en las personas un tipo de anarquía y dejarían de hacer caso a las leyes impuestas, generándose quizás en el peor de los escenarios un ambiente casi posapocalíptico. Sí, qué problema. La siguiente palabra es exposed, sí, en la cual obviamente está escrita con menor cantidad de letras. Y esta palabra significa I exposed, yo expuesto. Y esto hace referencia a estar expuesto a algo. En un principio se pensó que todos vamos a estar monitoreados. Recuerden el libro de George Orwell, el libro 1984, en la cual hablaba acerca de un gobierno dictatorial, en la cual este tenía el poder completo de monitorearnos 24/7. Y eso es lo que generalmente se temía, y siempre se ha temido que eso pase. Y en este caso, por ejemplo, nuestros datos obviamente están expuestos. Por ejemplo, si vemos tanto por el COVID-19, muchos países han implementado las aplicaciones para lo que es, por ejemplo, poner nuestros datos, nuestros números de identificación, nacimiento, tipo de sangre. Y estos obviamente están en la nube almacenados. Entonces, obviamente, todos nuestros datos están expuestos. Pero, por otro lado, también, si nos damos cuenta, hoy en día estamos aislados justamente porque el COVID-19 nos puede infectar. Es por eso que también está referenciado hacia I exposed, yo expuesto. Es preferible no estar expuesto a este virus para mantenernos sanos por el momento. Es por eso que mientras puedas, recuerda quedarte en casa. Yo sé que no es fácil, yo sé que a todos nos preocupa la economía, díganme a mí. No todos tenemos el camino descifrado de qué es lo que vamos a hacer o a qué nos vamos a dedicar, pero bueno, ánimo y energía positiva. Así es. Bueno, vamos a dividir este programa en dos, ya que la investigación es bastante amplia y esta va a ser la primera parte. Esperen el siguiente podcast a la parte 2, en la cual se vienen las situaciones más oscuras y más interesantes. Así es. Entonces les mandamos un saludo, que les vaya excelentemente bien, cuídense por favor y lávense las manos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda seguirnos en Instagram como @bajotechopodcast y seguirnos en todas las plataformas de podcast. Bye. Adiós.